Buen día, es un placer estar con ustedes compartiendo la presentación de una novedad editorial. La Universidad Autónoma de Aguascalientes agradece a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la oportunidad para presentar este libro editado con el sello editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, titulado Invisibles, Reflexiones sobre la corrección de estilo, en una serie titulada de libros y que iniciamos con este título de Camilo Ayala Ochoa. Agradecemos también a Camilo la confianza y la deferencia hacia la Universidad Autónoma de Aguascalientes por permitirnos publicar tu libro. Muchas gracias. Y está junto con Camilo Odette Alonso, una gran amiga, poeta de origen cubano, y es un placer estar con ustedes compartiendo esta presentación. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestros personajes que están acompañándome en esta tarde. Yo soy Marta Esparza Ramírez, jefa del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Está con nosotros Odette Alonso, quien es poeta, editora y narradora, autora de una veintena de títulos y compiladora de la Antología de la Poesía Cubana del Exilio en 2011. Es licenciada en Filología por la Universidad de Oriente, Cuba. Trabaja en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Fundó el ciclo Escritoras Latinoamericanas que ha organizado durante más de una década en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Odette obtuvo el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén, 1999, por Insomnios en la Noche del Espejo, el Premio Nacional de Poesía LGBTTI 2017 por All Music Island y el Premio Clemencia Isaura de Poesía 2019 en Mazatlán por su cuaderno Últimos Días de un País. Su más reciente publicación es la coordinación junto a Paulina Rojas de Versas y Diversas, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea. Bienvenida, Odette. Muchas gracias, Marta. Y de Camilo Ayala Ochoa, bueno, pues este amigo y colega de la Universidad Nacional Autónoma de México y compañero de la Red Nacional al Texto, es historiador, teólogo, editor y escritor. Es autor, entre otras publicaciones, del libro La Cultura Editorial Universitaria, publicado en México y Colombia. Fundó el Centro de Información Libros UNAM de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, donde es jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales. Es miembro de varios comités editoriales en la UNAM y es presidente del Consejo Editorial de la colección Quehacer Editorial de Ediciones del Ermitaño, así como editorialista del programa de Radio Interlínea, Cultura Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Instituto del Libro y la Lectura de la Universidad de las Ciencias y las Artes del Libro, de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica y de Trabajadores de la Edición. Bienvenido, Camilo. No, qué gusto estar con ustedes dos. Pues, y yo quisiera, pues, nuevamente expresar el agradecimiento de la Autónoma de Aguascalientes, porque este libro, como comentaba, inaugura la serie de libros y está dedicado precisamente a una de las tareas más importantes en el proceso de edición. Es caracterizada precisamente por ese calificativo que lleva el título, Invisibles. Es la tarea del corrector, que viéndolo bien resulta en una paradoja, pues aunque sabemos que la labor del corrector no es precisamente la que lleva las fanfarrias a la hora de hacer una presentación del libro, a la hora de la publicación y la difusión, sí sabemos en cambio que la ausencia del corrector sí que se nota, sobre todo en los textos en que piden a gritos el auxilio de su intervención. Vamos a escuchar a Odette Alonso unas palabras en torno a este libro. Sí, muchas gracias. En primer lugar, muchas felicidades, Camilo, porque es un librito delicioso, la verdad. Lo he disfrutado mucho, casi tanto como cuando nos sentábamos tú y yo a conversar, que pienso que regresaremos algún día a hacerlo.
en nuestras oficinas colindantes de los más variados temas. Escribí unas notitas, escribí un textillo que voy a leerles brevemente para que de ahí podamos conversar un poco más. Lo titulé La risa de Titibilus, porque dice Camilo, Titibilus se ríe de nosotros. La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha tenido el acierto de inaugurar su colección de libros con invisibles reflexiones sobre la corrección de estilo, este librito delicioso de Camilo Ayala Ochoa. Lo primero que verá el lector cuando lo tenga en sus manos será la belleza de la edición. Son muy lindas las ediciones de Marta. Lo aprovecho para decirlo también. Aquí tenemos el libro. Lo primero que va a ver el lector va a ser una portada sobria con letras caladas sobre un fondo rojo, combinación de tipografías con patines y sin ellos, cartulina texturizada en los forros, papel ahuesado en interiores, tinta color sangre, porque el rojo es el color del fuego productor de la luz, cita de Camilo, y con esa sangre alegórica se rubrica lo que se escribe y lo que se edita. Elegancia en las preliminares, unas preliminares preciosas, la página legal y el colofón, bellísimo diseño, especialmente de las tipografías, los títulos de capítulo, las capitulares, puntaje interlineado cómodo a la lectura, amable, se diría ahora, o sea, una joya de buen gusto. Al adentrarnos en el libro, confirmaremos que no se trata únicamente de reflexiones sobre la corrección de estilo, como sugiere el título, sino que las erratas editoriales son solo el pretexto y el punto de partida para que Camilo, con esa sabiduría enjundiosa que lo caracteriza, nos cuente de los manuscritos medievales, del surgimiento de la imprenta, de los demonios y los duendes que llenan de incorrecciones los legajos y de incoherencias los discursos, especialmente Titibilus y Cavaliel, de las funciones de un corrector de estilo entonces y ahora, de los intríngulis de un mercado laboral donde los correctores somos el primer eslabón de la cadena, pero solemos ser el último en consideraciones y respeto. No hay reconocimiento por el infortunio evitado, apunta Camilo, y habla del corrector que, si hace bien su trabajo, pasa inadvertido, queda tras bambalinas, igual que quien retoca una fotografía deficiente o quien costura una buena encuadernación, pero que si se le escapa un error, lo bien hecho no se nota. Cuenta Camilo, que decía un viejo corrector, que nuestro trabajo debe ser del todo sanitario, inodoro, incoloro, impalpable y silencioso. Si usted piensa en un primer momento, gracias a uno de esos prejuicios tan arraigados, que leer acerca de correctores de estilo y erratas será un ladrillo. Cuenta Camilo que cuenta José Esteban en vituperio y algún elogio de la errata, que cierto periódico debía agradecer los infinitos servicios de una mujer, pero al publicar salió corrección tras corrección, ínfimos servicios, infames servicios e íntimos servicios. Vaya si estaba Titibilus por allí haciendo sus maldades. También cuenta que un reportero, tratando de congraciarse con el dueño del periódico, dijo sobre la hija de este: basta decir su nombre, Mercedes, para que se sienta orgullosa la tinta, con tan mala suerte que se coló la inesperada errata para que finalmente saliera como para que se sienta orgullosa la tonta. Yo me imagino al papá de la muchacha ante este error. Como esas, abundan las anécdotas sobre albures en titulares de periódicos sensacionalistas, deslices imperdonables pero risibles en obituarios y lápidas funerarias,
nombres de calles mal escritos, abundantes disparates de políticos, errores en libros de texto, como aquella mano de 6 dedos, o en las recetas de cocina, como la que en vez de pimienta negra, orientaba a agregar al platillo persona negra recién molida. Erratas en textos literarios, como el personaje de Blasco Ibáñez, que en vez de amanecer con el ceño fruncido, gracias al poder de la rata, amaneció con el coño fruncido. O los versos de Ramón García Sol, donde después de que su esposa se duerme, el hombre se va de puntillas y que en cierta reedición se fue de putillas. También cuenta Camilo de letreros callejeros como el de se vende ropa de novia usada o zapatos de piel de niño, o los que anuncian cuarto para rentar señoritas, pan de muerto fresco, o aquel institucional que anunciaba la coordinación de disfunción cultural. Y no faltan las pifias ahora tan frecuentes de los correctores automáticos de los dispositivos electrónicos, que pueden cambiar a veces sin quien lo escribe lo advierta hasta demasiado tarde, asesino serial por asesino serial, y me ha pasado con Vicente, Martín Quirarte por Martín Quitarte, o Gonzalo Celorio como Gonzalo Glorio. Y ya ni digamos el incidente en el cual el diario madrileño El País publicó en lugar de García Lorca, Gracia Loca. Como al mejor cazador se le va la rata, o mejor dicho al estilo de Camilo, no hay tianguis sin ratas ni libros sin rata, lo mejor es seguir el consejo de Carlos Anaya Rosique, que nos anima a aprender a vivir con ellas. Sin embargo, esto nos restará afanes a los correctores, porque como dice el autor de este libro, la corrección de estilo no es un trabajo mecánico, es un arte que requiere de la vocación de cuidar y de enmendar. Sin dejar de lado, y esto lo apunto yo, caribeña irreverente, al fin y al cabo, a contrapelo de la formalidad caballeresca de Camilo, sin dejar de lado, digo, el placer de encontrar errores y corregirlos antes de que el libro se vaya a imprenta, y saborear los disparates y, como no, comentarlos con algunos compañeros o guardarlos en la memoria o en los cuadernos para un día tal vez escribir un libro como este. Invisibles es un libro que da gusto reseñar después del gusto de haberlo leído. Y agradezco a Camilo y a nuestra querida Marta Esparza la invitación para acompañarles en esta presentación y para recomendarlo a ustedes, sus futuros lectores. Escúchenme cuando les digo que no se arrepentirá y se convertirá, lo sé, en uno de sus libros inolvidables. Ay, Muy bien, muchas gracias, Odette, muchas gracias. Has resumido y has destacado sobre todo la parte más graciosa de las anécdotas que Camilo vierte en este libro. Y también menciona cosas serias, ¿no? Dice por ahí que no hay libro que se escape de contener alguna errata, los duendes de la imprenta, que se les llama. Y menciona a Borges, que Borges decía que un libro sin erratas no es libro. Y esta es una cita de la página 30. Pero nosotros sabemos, ustedes como yo, que compartimos el oficio de editor, pues que en cada publicación siempre tenemos el empeño de que salga lo más pulcra posible y lo mejor que se pueda, ¿no? Siempre buscando la impecabilidad. Y Camilo menciona en su libro también que un corrector de estilo es un profesional que realiza una actividad especializada. Eso debemos reconocerlo. No cualquiera realiza la corrección. Y los rasgos de un buen corrector son la discreción, o sea, se esperaría del buen corrector que sea discreto. A veces nos cuesta mucho trabajo, pero bueno, siempre tenemos que tener la vocación de cuidar y enmendar, respetar hasta donde sea lo posible y primordialmente la idea del autor, intervenir solo lo necesario. Y también menciona Camilo a San Agustín en su frase de si corriges, corregirás con amor. Y en ese sentido creo que la labor del corrector
sí merece como un respeto y un reconocimiento hacia esa labor callada que realizamos día con día y que en verdad la hacemos con amor porque además tenemos la magnífica oportunidad de que al estar leyendo y corrigiendo estos libros, pues estamos en constante aprendizaje. No sé qué tengas que decir tú de eso, Odette, de que estamos siempre aprendiendo cosas nuevas, estamos dialogando con el autor, casi de tú a tú, ¿no? Porque nos atrevemos a decir, ¿sabes qué? Te encontré este detallito aquí y lo vamos a enmendar, ¿no? Y así es, yo siempre digo que la cultura del corrector de estilo es multifacética y inagotable, porque a veces uno se enfrenta a libros que en los ratos de placer no leería por puro gusto, pero que tiene que leerlos como parte del trabajo. Claro. Toda esa información empieza a formar parte del bagaje cultural que tiene un corrector que además ponga atención en las correcciones que hace. Así es. Y hay algunas sentencias por ahí, Camilo, que me encantan. Una de ellas es esta que mencionas en la página 32. A los beatos se les beatifica, a los santos se les santifica y a las erratas se les ratifica, ¿no? Es decir, son los errores que se empeñan en salir, ¿no? A flote. Bueno, yo quiero decir que este libro está en la Ciudad de México, está disponible para el público interesado en la Ciudad de México, está en la librería Tabaquería Libros y también está disponible en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y podemos enviarlo a cualquier parte del país, solo que nos escriban a cgutierrez@correo.uaa.mx. Y bueno, que visiten también nuestro sitio que es editorial.ua.mx. Y pues, Camilo, por favor, compártenos tus palabras, tu experiencia y nuevamente las gracias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por habernos permitido publicar tu libro. No, de hecho fue un privilegio, o es un privilegio ser autor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es un privilegio estar con ustedes presentando este libro. Por supuesto, es un privilegio también estar en la feria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Agradezco mucho a Gutiérrez Leiva que nos hospeda en estas sesiones. Y bueno, de hecho, sí tengo algunas anotaciones para comentar algo esencial que tiene que ver con lo que es la vida como corrección o la vida como edición. José María Pemán, el escritor español, decía que un hijo es una pregunta que le hacemos al destino. Muchos autores ven a sus libros como hijos y en verdad son criaturas y criaturas en ese caso. Y el libro puede ser visto como hijo. La pregunta en este libro es ¿cuál es nuestro ser? Lo que nos hace vivir a la gente de libros. Nosotros, las personas del libro, en pocas ocasiones levantamos la cabeza y nos describimos, hablamos de nuestro quehacer. Y esa es la razón de por qué se escribió este libro. Y la cuestión esencial realmente está en la dedicatoria. A Leonor, mi esposa, que es Luz y Respiración. Cuando conocí a Leonor, realmente comencé a corregirme, no porque haya sido calavera o un perdido o cosas por el estilo, sino que encontré una referencia, algo modélico para hacer más cosas y ser mejor. Fernando Pessoa, hay una frase de él que me fascina y la he repetido mucho, la comentó en 1915, organiza tu vida como una obra literaria, colocando en ella toda la unidad posible. Y uno trata de hacer eso. Hay que editar la vida, hay que corregir, hay que purificar, hay que refinar, hay que ser mejor. Para eso sirve la educación y para eso sirve la profesión. Si uno no evoluciona en su profesión, pues está frito en ese caso, ¿no? Necesitamos reglas, necesitamos normas,
un modelo al que ajustarnos. Y Leonor, para mí, bueno, es la luz de alguien que vive en la oscuridad, que gusta de lo complejo, lo difícil, lo misterioso, y por supuesto también es respiración porque es vida. No se puede ser un buen corrector de textos con una vida desorganizada. Hay un libro que también me fascina, es de Maimónides, es Guía de Descarriados o Guía de Perplejos. Y Maimónides decía que estaba escrito con mucho rigor, incluso con mucha dificultad, mucha complejidad para expresar a bien cuestiones muy difíciles, como la existencia de Dios y cuestiones de ese tipo. Y esa es en sí una regla que hay que decir. También decía César Menotti, el entrenador de fútbol argentino, que un equipo de fútbol es una idea y también un compromiso. Y hay claras convicciones que se deben tener para sostener la idea. Por supuesto, una idea debe estar sustentada en la realidad. Y tiene una frase, Menotti, él dice, uno en cualquier actividad que realice, directa o indirectamente, plantea un estilo de vida o una sociedad en la que le gustaría vivir. Y eso en sí, yo lo veo en la edición y en la corrección. La corrección es una idea, es una filosofía y también un estilo de vida. Hay búsqueda de orden, armonía, belleza, claridad, porque eso es lo que buscamos. Es cierto que hay algunos correctores que les gusta más bien exhibir a los demás y son un poco sanguinarios en eso, pero yo creo que el buen corrector es aquel que busca una forma de estilizar la vida. Hay mucho mérito, yo pienso, en este libro, más allá del pobre autor. Hay que hacer a un lado la trayectoria y verlo, que habla de cosas interesantes. Tiene información, tiene elementos para formación y también hay algunas partes, como las que ustedes comentaron, donde uno la pasa bien. Porque hay anécdotas, ¿no? O sea, yo he encontrado imprentas donde descorriendo una cortina hay una oficina, un hueco sin ventana donde está el corrector de estilo trabajando. O hay anécdotas donde de repente en una gran editorial muere un corrector y muere un viernes y nadie se da cuenta. Y llegan a trabajar el lunes y él sigue viendo una página tras sus lentes, ya muerto, y nadie le hace caso hasta que el de la limpieza lo advierte, ¿no? Entonces, en eso de la vida como edición y la vida como corrección, pues uno encuentra estas cuestiones de los héroes. Tomás Carlyle, que tiene un libro que es una colección de ensayos sobre los héroes, dice que una vida bien escrita es casi tan rara como una vida bien vivida. Y hay vidas en sí que están bien escritas. Y lo que podemos ver es que hay muchas personas trabajando en áreas muy importantes que son invisibles a los ojos de los demás y a los ojos incluso de sus propios compañeros. Cuando alguien me pregunta, ¿qué prefieres en una editorial? ¿Un buen editor o un buen corrector? Yo pienso que sería un buen corrector el que puede rescatar a una editorial a pesar de su editor. Un buenísimo editor, si tiene un mal corrector, no podrá trabajar de la misma manera. Y de repente encuentras a muchas editoriales, incluyendo editoriales académicas o universitarias, donde no se les da lugar a estas personas, a los correctores. No se les nombra en el colofón, no se les nombra en las felicitaciones. De hecho, muchos de los autores agradecen a su editor, porque es parte de una honestidad académica en ese caso.
pero hay muchos autores que deberían agradecer a su corrector. Sabemos de varios escritores con apellidos bastante importantes que entregan un texto bastante sucio, y quien lo pule, quien a veces incluso lo reescribe, no tiene incluso el crédito en esa labor, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mérito de Invisibles. Sí hay parte de historia, hay buena parte de hierros, erratas, porque la labor editorial y la labor de los profesionales del libro, pues es un poco esta cuestión de la pedagogía del error. Uno se fortalece aprendiendo de sus propios errores. Por eso los viejos editores saben mucho más que los nuevos editores que tienen elementos de conocimiento mucho más fuertes. Cuando yo comencé a ser, por ejemplo, corrector de galeras, pues definitivamente no había cursos, no había revistas, no había ni siquiera una colección en México de edición o que hablara incluso de cómo se hacían los libros. Era algo extrañísimo en ese caso, ¿no? Entonces, los correctores para mí son personas que deben de ser revaloradas, y no solo dentro de las editoriales, sino dentro de lo que es en sí la cultura editorial. Mientras no se haga eso, pues yo creo que nos faltará mucho. Hay países mucho más avanzados en cuanto a economía, lectura, economía cultural, que tampoco valoran a los correctores. Eso es lo que expreso en el libro. Fíjate que, Camilo, estoy de acuerdo contigo en lo que expresas de que un buen corrector puede salvar al editor y a la editorial misma. Yo me he topado con libros, por ejemplo, de editoriales, digamos, pequeñas, que obviamente hacen muchos esfuerzos, para ellos les significa mucho esfuerzo en recursos económicos publicar libros, ¿no? Pero cuando lo tienes en las manos y empiezas a leerlo y vas avanzando en las páginas y te encuentras un error y dices, bueno, se les fue uno. Y luego te encuentras otro y otro y otro. De plano cierras el libro y dices, es que se están cerrando la oportunidad de veras tener un buen alcance en el público lector. ¿Por qué? Por descuidar esa parte y pagarle a un buen corrector el cuidado de los libros, ¿no? Y pues bueno, Camilo, nuevamente te agradezco la confianza que depositaste en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo quisiera destacar que en la cuarta de foros de este libro dice una idea y cierra con una idea muy importante. Invisibles, reflexiones sobre la corrección de estilo es un agradecimiento a quienes cuidan y pulen los textos, a esos profesionales de las letras tan esenciales como apartados de las luces y lamentablemente en muchas ocasiones de los créditos editoriales. Es la idea que tú vertiste y me parece a mí que con tu libro pues nos das un lugar en la edición a todos los correctores, a todos los que nos dedicamos a esta noble tarea de la corrección. Y bueno, repetir nuevamente para nuestro público que nos está escuchando, pues que el libro se encuentra en la Ciudad de México, en la librería Tabaquería Libros y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, escribiendo al correo cgutierrez@correo.ua.mx y podemos enviarles el libro a cualquier parte del país. Pues no sé si Odette quieras decir algo para cerrar antes de despedirnos. Pues que me parece que el libro es muy útil y fundamental, sobre todo porque por este aspecto de que los correctores siempre estamos como tras esa cortina
de la que hablaba Camilo. Y siempre se ve el resultado final, que tiene todo el valor que puede tener, sin considerar cada una de sus partes y especialmente esa primera revisión, que a veces es, en muchas ocasiones puede ser una reescritura, incluso lo que sale a veces tiene tanto del autor como de los elementos que hay en ese equipo, en ese gran equipo, ese gran engranaje que es el cuidado editorial. Yo siempre comento que ese equipo, o por lo menos en el que me ha tocado, en los que me ha tocado en suerte participar, y en este caso en el de Libros UNAM, esa cadena de ese equipo encadenado que tenemos, no hay ninguno de los integrantes que quiera destacar por encima de los otros. Eso me parece que ahí cumplo y cumplimos nuestra parte de humildad en ese trabajo que hacemos en equipo y que sabemos que nos apoyamos unos a los otros, que la errata que se le va a ir uno la va a detectar el siguiente, incluso nuestra compañera diseñadora y formadora, que es una gran lectora también. Y eso tengo la suerte de participar en un equipo de esa naturaleza, y en muchas ocasiones encontré trazas de ese trabajo de nosotros todos, de la subdirección editorial de la UNAM, en el libro de Camilo, como lógicamente era de esperarse, porque pues estamos en esos terrenos juntos desde hace mucho tiempo. Entonces yo agradezco el trabajo de Camilo en el sentido de mostrar y destacar la importancia del corrector y de la corrección de estilo en ese proceso, y me siento muy, muy contenta, pero además me parece un libro delicioso de verdad, y lo he disfrutado muchísimo. Entonces es doblemente de agradecer. Muy bien, Odette. Muchas gracias por tu comentario de cierre. Y Camilo, también a ti para, digamos, como una manera de cerrar esta presentación, ¿qué preferirías tú? ¿Un editor que sabe diseñar o un editor que sabe corregir? No, yo creo que un editor que sabe corregir es muy raro, y es a lo que yo creo que todas las editoriales deben de aspirar en ese caso. Claro que, bueno, la edición sí tiene que ver mucho con corrección, ¿no? Al inicio comentaba Odette del buen gusto de la edición de Invisibles. El editor es básicamente, además de un gran lector, alguien que tiene muy buen gusto, muy buen ojo en ese caso, el ojo editor. Pero el ojo corrector es distinto. Un ojo corrector ve los errores de dedo, los errores de estructura. De hecho, bueno, en sí, el libro, más allá de todas las anécdotas, indica qué es lo que hace un corrector de estilo, para que quien quiera ser corrector o quien esté empezando a ser corrector sepa a lo que se enfrenta en ese caso, ¿no? Y yo creo que es un libro que deberían, no por mí, no por la mano que lo escribió, pero deberían de regalarse los correctores y regalarlo a sus correctores, las editoriales o los conocidos que saben de alguien que se dedica a una profesión tan terrible como la corrección de estilo. Quien es corrector de estilo lo es las 24 horas del día, y hasta sueña corrigiendo, ¿no? Es terrible, pero también es gratificante. Y sí, por el contenido debemos regalarlo a nuestros correctores, y también por quien lo escribe, Camilo. También por eso. Pues bien, agradecemos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México esta oportunidad de dejarnos platicar acerca de esta publicación, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del libro. Hasta luego, buenas tardes.